Buenos días a todos. Agradecerles a todos por estar aquí. Tenemos el privilegio de tenerlo Álvaro Ru, que es Customer Relationship Manager de TradingView, que nos va a dar una capacitación en un marco de convenio que hemos firmado el año pasado, en realidad este año con ellos, en el cual hemos logrado tener unas licencias para nuestros estudiantes y para nuestros docentes. Como todos saben, TradingView es una herramienta que la verdad que casi todos los exchanges en cripto y muchos de los que también usan para la bolsa, es una herramienta que todo el mundo lo utiliza para poder plotear o tener la información financiera de los mercados internacionales, y es una herramienta que nos ayuda a visualizar lo que está pasando en el mercado bursátil de todo el mundo y en todos los aspectos. Hoy día vamos a tener una leve explicación de las herramientas que tiene, de cómo podemos utilizar, de todas las bondades que tiene. Para aquellos que están aquí, estamos grabando esta charla y luego la vamos a poder subir al YouTube que tenemos dentro de la universidad para poder volverlos a ver, y esperamos en un futuro, cuando ya tengamos más uso de la herramienta, también podamos tener una capacitación mayor, con más profunda, y poder explotarlo a lo máximo. Eh, Esta es una iniciativa que lo hemos coordinado con FASE, la carrera de Ingeniería Financiera y la Dirección de Vinculación Empresarial. Y sin más preámbulo, le agradezco mucho a Álvaro por estar acá y ver que en un futuro tengamos esta relación más estrecha y podamos colaborar eh, de cerca. Muchas gracias, Álvaro, y adelante. Un placer, Luis. Bueno, pues vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a mostraros lo que es la plataforma de TradingView. Es una plataforma que ha ido evolucionando en los últimos 10 años. Hay que decir que empezó el proyecto en 2012 como una startup y bueno, ha ido creciendo hasta hacerse la plataforma más conocida y más utilizada en todo el mundo. Así como algunos aspectos clave sobre la plataforma, bueno, deciros que tiene más de 100 millones de usuarios en la actualidad. La plataforma actualmente tiene más de 300 tipos de proveedores de datos, de exchanges, bolsas, de futuros. Vamos a ver todo eso un poco con detalle. Y bueno, ya actualmente tenemos más de 100. Bueno, ¿veis la pantalla? Sí, sí, correcto. Te ve. Perfecto. Aquí tenemos más de 100 brokers ahora mismo integrados, cada día se van uniendo más, también los bancos van a ser también el próximo paso, entonces es una plataforma que lo que hace es conectar a todos los brokers y bancos para que se pueda hacer la operativa desde aquí. Y todo esto viene además de la demanda de de sus propios usuarios, ¿no? Es decir, muchos de estos brokers, por no decir todos, pues sus usuarios les pedían una integración con TradingView porque al final muchísima gente, tenemos más de 100 millones de usuarios, pues muchos utilizan TradingView como herramienta de análisis. Y bueno, pues si pueden hacer la operativa desde la propia plataforma, mejor que mejor, ¿no? Lo que viene a ser TradingView, tenemos obviamente lo que vemos en pantalla, que son los gráficos o supergráficos, como los llamamos nosotros, porque son más avanzados que unos gráficos comunes, ¿no? Y luego también tenemos otros productos. Aquí puedo mostraros algunos así aquí en la pantalla para que veáis. Serían los analizadores, que es una manera de buscar activos, oportunidades de inversión, calendarios, que tenemos el calendario de dividendos, el calendario económico. De hecho, creo que si hacemos clic sobre él, podemos incluso cambiar entre uno y otro, ¿no? Y el de beneficios e ingresos. Es una manera de poder analizar el mercado de manera rápida y eficiente. Próximamente también tendremos el mercado de las OPV, de las operaciones, de las ofertas públicas de venta, donde podemos también monitorizar todas las salidas a bolsa que tenemos en los mercados financieros. También tenemos otras herramientas como el mapa de calor. Los mapas de calores que puede ser de ETFs, de criptomonedas, de acciones, pues sirve también más que para encontrar oportunidades de inversión como los analizadores, yo diría que es más para monitorizar los mercados. De hecho, algunos canales de televisión como la CNBC, pues
tienen un mapa de calor que cuando abre la bolsa ellos lo ponen y de repente se ven los activos en verde, en rojo, se van moviendo. Eso es el mapa de calor. Luego también tenemos el flujo de noticias, donde tenemos cientos de proveedores de datos para poder monitorizar pues, todos los acontecimientos. Esto también tenemos como las últimas noticias dentro de los gráficos para que no tengamos que acudir a esta sección, ¿no? Y luego opciones, pues para los que quieran hacer trading en opciones. Vamos a empezar primero con los supergráficos, ¿vale? Que obviamente es la herramienta más popular. Dentro de lo que tenemos en los gráficos avanzados o supergráficos, tenemos cuatro paneles. El panel superior donde tenemos intervalos de tiempo, podemos seleccionar los tipos de gráficos y algunas plantillas de indicadores. Y luego aquí a la derecha tenemos las listas de seguimiento donde podemos monitorizar activos e incluso alguna información, pues por ejemplo, la evolución de los activos. Si por ejemplo tenemos acciones seleccionadas, podemos ver incluso información financiera. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de acción. Aquí podemos, pues, por ejemplo, hacer scroll y ver los beneficios, el beneficio neto, los rendimientos, datos técnicos, lo que viene a ser también previsiones de inversiones. Y luego aquí en la parte de abajo tenemos lo que viene a ser, digamos, el número de barras que queremos ver en pantalla. Por ejemplo, pues las barras de este año, de los últimos 5 años, entonces va cambiando la temporalidad también, ¿no? Que esto se puede cambiar desde aquí, pero también desde la parte superior, que en vez de ser en barras, pues sería en, digamos, cambiar la temporalidad y luego ya ajustaríamos nosotros. Y luego finalmente el panel izquierdo, el panel de dibujos, donde podemos ver algunas herramientas. Voy a entrar en detalle en algunas de estas herramientas. Y luego, finalmente, en las herramientas de dibujo, también tenemos el panel de favoritos, que digamos es una manera de acceder a esas herramientas. En vez de tener que hacer uno a uno, añadir cada herramienta, pues directamente desde este panel podemos cargarlas todas, ¿no? Entonces, si cargamos los supergráficos, en la parte superior izquierda tenemos lo que es la búsqueda de símbolos. La búsqueda de símbolos es una manera de encontrar los activos, muy eficiente, y tenemos como varias secciones, ¿no? La sección de todos lo que hace es cargar los últimos activos que he buscado yo. Si sois nuevos usuarios, pues os mostrarán activos populares. Pero aquí, por ejemplo, estos son los activos que yo he buscado más recientemente y, por ejemplo, este último es el que he buscado hace 5 minutos, ¿no? Luego tenemos aquí en acciones. Es una manera también de buscar activos, pero ya funciona de manera diferente. O sea, lo filtramos en acciones solamente, en vez de todo tipo de activos que pueden ser futuros, datos económicos, etcétera, a acciones de todos los países. Se puede determinar, pues, de un país concreto, así para poder reducir el número de activos, ¿no? Si, por ejemplo, buscamos aquí Estados Unidos, pues nos aparecerán solo activos de Estados Unidos, ¿no? Y luego, aparte, nos muestra la popularidad. Es decir, dentro de los activos de las acciones, si no busco nada, me aparecen los más populares dentro de lo que viene a ser TradingView en español. Es decir, creo que tenemos, bueno, tenemos varios millones de usuarios de TradingView en español, no sé si alrededor de 8 o 10 millones de usuarios y que tienen la plataforma en versión en español. Entonces, esas personas pues van haciendo búsqueda de activos y estos son los que más buscan, ¿no? Por orden de popularidad. Ahora mismo Tesla es lo más buscado dentro de la comunidad de habla hispana, ¿no? De hecho, esto es así porque cuando voy mirando hacia abajo, pues vemos algunos activos de la bolsa de Argentina. Si sigo yendo hacia abajo, pues encontraré algunos de la bolsa española seguramente. Aunque actualmente pues se ve que hay mucha popularidad. Aquí tenemos, ¿no? Indra, por ejemplo. Sí, los del BME que están aquí. Entonces esto va por orden de popularidad. Y lo mismo para todo tipo de activos como fondos, futuros, divisas, criptomonedas, índices. Todo esto siempre es por popularidad. Si le asigno un filtro, cambia por popularidad dentro de ese filtro, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, busco acciones y busco España, pues me cargará los activos que son más populares dentro de la audiencia en español de esta bolsa, ¿no? Es así como funciona, así con cada uno de ellos. Aparte, pues obviamente esto es un buscador, es decir, yo puedo buscar un activo y puedo buscar Nvidia, ¿no? Entonces me va a buscar por descripción, que viene a ser esto de aquí, o por ticker, es decir, yo busco Nvidia y con esa descripción me sacará todos las descripciones que tienen la palabra Nvidia, pero si yo busco el ticker NVDA, pues me lo buscará, me lo encontrará
por el ticker también, ¿no? Y bueno, para los que lo sepáis, para los que no lo sepan, pues cuando buscamos no solo nos aparece el de la bolsa original, que siempre va a ser el más popular, sino de ese activo que cotiza en otras bolsas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la de Bima, pues cotiza Nvidia también, y de aquí nos aparece, ¿no? Y cualquier, la de Canadá, la de Suiza, donde cotice Nvidia, pues nos aparecerá aquí en la lista de lo más buscado, ¿no? Que es lo más parecido, ¿no? Busca siempre lo más preciso a menos preciso. De hecho, cuando vamos aquí abajo, pues ya no tiene mucho que ver con Nvidia, aunque en la descripción aparece NVDA y por eso nos aparece la búsqueda, ¿no? Vale. Entonces aquí se puede hacer filtro por país, como ya he dicho. También se puede hacer por tipo de activos, ¿no? Acciones ordinarias, warrants, etcétera, etcétera. Y por sector, ¿no? Y esto va cambiando según el tipo de activo, ¿no? Se va ajustando, pues, por ejemplo, en fondos, pues ETFs, fondos de inversión, en futuros, por ejemplo, pues podemos hacer tipo de futuros, ¿no? Si va de divisas, de energía, metales. Y aquí en divisas, pues por ejemplo, tenemos diferentes tipos de fuentes, porque aquí en divisas no es una bolsa de un determinado país, normalmente son empresas que se dedican a ofrecer sus servicios a todos los países directamente, y entonces aquí ya son brokers directamente de CFDs, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos filtrarlos por el listado. Con cripto funciona algo parecido, ¿no? Hay exchanges por todas partes, algunos se puede hacer operativa, otros no. Pero en lo que viene a ser los datos están disponibles en TradingView y creo que es una selección de lo más completa que existe en el mercado, ¿no? Prácticamente tenemos a todos los exchanges dentro de TradingView. Luego también tenemos índices, pues que el índice del dólar, el S&P 500, luego bonos, también pues, se puede filtrar por país. Y aunque no estén, pues estará en el futuro. Hay que decir, en TradingView tenemos muchísimos datos, más de 100.000 tickers, pero no están todos. Es decir, no sé cuántos puede haber en el mundo, a lo mejor 150.000, 200.000, se van añadiendo cada día más. Entonces, siempre podéis hacer una solicitud, que vais a tener planes, digamos, con soporte técnico, podéis crear tickets de soporte y podéis pedir siempre algún ticket que no encontréis y siempre lo tenemos en cuenta. Va siempre por orden de prioridad. Luego aquí datos económicos, tenemos lo que viene a ser pues, los típicos datos de la inflación, los tipos de interés. Eso sí, el ticker a veces puede ser un poco complicado de encontrar si no lo conocéis. Entonces, para buscarlo por descripción hay que buscarlo siempre en inglés. Es decir, si buscáis tipos de interés hay que poner interest rate, ¿vale? Es la única anotación aquí. Y luego aquí, pues los activos de opciones, ¿no? Esto en cuanto a la búsqueda de símbolos, que lo vais a utilizar muchísimo. Os he mencionado el ticket de soporte. Para buscar asistencia a chat, aquí abajo a la derecha tenéis el botón y podéis, digamos, hacer una pregunta o acudir a la base de conocimientos. Y en la base de conocimientos, pues podéis, digamos, por ejemplo, una solicitud de funcionalidad y lo que os he comentado, ¿no? Os podéis crear, os podréis hacer un comentario para que nuestro equipo tenga en cuenta, digamos, esa solicitud, ¿no? Aquí tenemos cientos de artículos. Podéis informaros de cualquier cosa. Esto es no solo TradingView, sino cómo funciona un indicador determinado o una estrategia. Esto va más allá de TradingView, ¿no? Va sobre cómo funciona el trading, cómo operar. Hay tutoriales de todo tipo. Aunque muchos son relacionados con cómo utilizar TradingView, hay otros que son simplemente pues, de formación sobre inversiones y de manera siempre objetiva, evidentemente. Porque aquí en TradingView somos una plataforma de análisis técnico y fundamental, pero no somos un broker. Realmente no recomendamos comprar ni vender. De hecho, uno no puede operar por sí mismo en TradingView, sino que tiene que crearse una cuenta en uno de estos brokers, aunque sí puede hacer operativa en demo, que es paper trading. Simplemente hacemos clic aquí, le damos a conectar y es una cuenta demo. No tiene dinero real y podemos ejecutar órdenes de compra y venta al momento con los botones de aquí arriba a la izquierda, ¿no? Y de hecho, este panel se puede configurar y os mostraré cómo hacerlo, ¿vale? Respecto a la temporalidad, tenemos aquí pues, varias opciones. De hecho, estamos, por ejemplo, ahora mismo nos vamos al S&P 500 y esto es un gráfico diario, ¿vale? Tener en cuenta que los índices de referencia originales siempre tienen un horario de unas 8 horas, pero hay brokers que están conectados directamente a los mercados de futuros, o incluso a un mercado extrabursátil. Y entonces, al final, a lo mejor algunos brokers ofrecen índices 24 horas al día o 23 horas durante los 5 días de la semana que está el mercado abierto, ¿no? Eso, por ejemplo, algunos brokers, por ejemplo, Pepperstone, pues lo ofrece, ¿no? Entonces aquí cuando hacemos clic aquí vemos que hay algunos gaps, ¿no? Que son estos saltos que hay entre la apertura y el cierre.
y cuando uno tiene el horario completo, pues cambia mucho el panorama, ¿no? Vemos que no hay prácticamente gaps porque ese broker en concreto ofrece el mercado 24 horas, ¿no? Entonces, que sepáis que hay algunos brokers que tienen esa opción, ¿no? Sobre todo los de CFDs ofrecen eso, porque al fin y al cabo los índices realmente son índices de consulta y referencia, no se puede comprar directamente sobre ellos. Para ello se necesita un broker de CFDs o un broker que ofrezca ETFs, que están ligados a su vez a lo que viene a ser los índices de referencia. Entonces todo eso se puede operar si está uno conectado al broker desde aquí, ¿no? Y si no, desde Paper Trading. Yo ahora mismo estoy en Paper Trading, que es una cuenta simulada, y puedo comprar, vender el índice de referencia. Eso sí que se puede hacer. Luego tenemos los diferentes intervalos, ¿no? Estamos en intervalo diario. Entonces aquí si por ejemplo vamos al intervalo más lo que llaman swing trading, ¿no? Que es una operativa de entre un día y 3 semanas, aquí podemos, pues aquí se abrían las velas en formato de 4 horas, ¿no? Es decir, esto representa 4 horas. Y ya si nos vamos a 5 minutos, pues lo mismo, ¿no? Aquí veríamos las velas de 5 minutos y con el scroll del ratón hacia adentro y hacia afuera, pues podemos ampliar y cerrar. Si estamos en el móvil, también podemos hacer lo mismo. Simplemente pues se verá de manera vertical, ajustado a la pantalla del móvil, ¿no? Entonces aquí a lo mejor tendremos que con el móvil pues hacer esta misma redimensión para que lo veamos más cómodo, ¿no? Aparte de las temporalidades, tenemos también, aquí podemos seleccionar algunas más, ¿no? Y luego tenemos en la parte de la derecha los tipos de velas, ¿no? Entonces aquí estoy con las velas, unas velas de volumen, que son unas velas, un tipo de velas, pero luego aquí tenemos otras como las velas clásicas, que varía un poco, simplemente son muy parecidas. Luego las de línea, que son las típicas que vemos en muchas páginas web, que son un gráfico simple, ¿no? Luego también tenemos las de, por ejemplo, las típicas barras un poco más antiguas, digamos, más clásicas, ¿no? Por así decirlos, que aquí lo voy a poner aquí para que se vea más claramente. Y aquí tenemos también algunas más complejas como las de Renko, que estos, pues los planes, por ejemplo, los profesores tendrán acceso a ellas, y los Heikki Nashi que miden muy bien la tendencia, ¿no? Entonces aquí podéis ver pues, tipos de todo tipo de velas y podéis probarlas. Entonces aquí normalmente se utilizan las de velas clásicas, ¿no? Estas velas de aquí, pero bueno, que sepáis que tenéis muchas más disponibles en TradingView. Aquí en la derecha tenemos un icono que se llama indicadores, métricas, estrategias. Esto es clave. Aquí es donde podemos cargar los indicadores como el MACD, el RSI, que permiten pues, medir tendencias, impulsos, etcétera, etcétera, ¿no? Para cargarlo simplemente podemos hacer clic digamos, en la pestaña, ¿no? Y entonces tenemos una sección de favoritos donde podemos ir añadiendo con flechitas, digamos sí, con estrellitas. Entonces, si por ejemplo voy a datos técnicos y quiero añadir esto, pues simplemente tengo que marcar esto como estrellita y me lo añade a favoritos para no tener que volverlo a buscar en el futuro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo cargar en un índice no, pero en acciones sí puedo cargar indicadores fundamentales, que esto es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy otra vez a métricas estrategias, antes no me aparecía porque era un índice, pero al haber ahora un activo de acciones, sí me aparece un nuevo favorito que tenía añadido, que es ingresos netos, ¿no? Que es uno de mis favoritos a nivel personal porque mide, digamos, el beneficio neto de la empresa, pues, excluyendo pues, todos los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solo mide los ingresos, sino que mide al final si después de ese trimestre ha ganado o ha perdido dinero al final, ¿no? Entonces, lo mide de manera muy clara. Pero podemos cargar el que queramos. Es decir, aquí en datos técnicos tenemos todos los, como el MACD, el RSI, todo lo técnico, y luego en información financiera, pues podemos cargar todo lo relacionado con ingresos de explotación, ingresos netos, dividendos, todo eso. Aparte de esos datos, de cargarlos en el gráfico, podemos también desde el panel derecho acceder a los paneles avanzados, ¿vale? Esto es una manera de poder explorar, digamos, los datos financieros. Que sepan que los profesores pueden descargar estos datos desde aquí, ¿vale? Solo que tienen cuentas premium especiales para poder hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Simplemente tendrían que exportar datos de gráfico aquí. Y luego para el resto de usuarios podemos hacer más información financiera en el panel derecho, ¿no? Como ya digo, esto es un panel que está como un poco oculto, ¿no? Pero cuando hacemos clic con el ratón y lo mantenemos pulsado, podemos abrir este panel y hacerlo más grande. Si hacemos clic en más información, nos cargará el panel de información financiera, datos fundamentales de la empresa. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la pantalla de resumen,
donde podemos ver pues, lo más relevante, ¿no? Cuando uno quiere analizar una empresa, como pues, el crecimiento y rentabilidad, la conversión de ingresos a beneficios, el ingreso de los ingresos por país, ratios de valoración, la propiedad del capital flotante que hay, ¿no? Entonces, esto es una información muy general, ¿no? Sobre la empresa, de su salud financiera, por así decirlo, ¿no? Y luego ya podemos entrar en más detalle. Y estos informes pueden ser trimestrales y anuales. Es decir, yo ahora mismo estoy en el último informe trimestral, pero me puedo ir al anual y ver esos detalles de manera anual, ¿no? Luego a nivel de estadísticas, los ratios también los puedo ver aquí con más detalle. Entonces la pantalla de resumen es como una especie de resumen de todas estas resto de pestañas, pero luego si queremos ver más información con todo detalle, como por ejemplo el pago de dividendos, cuándo se ha realizado, la cantidad, todo eso se puede ver desde aquí, ¿no? Los beneficios, los ingresos, etcétera, etcétera. Y luego hay una pestaña muy interesante, que esto está un poco oculto, pero bueno, hay dos, de hecho. Pero están ganando en popularidad. Esto si sigue así con el tiempo, pues aparecerán de manera más relevante en TradingView, ¿no? Que se llama más estacionales y ver la previsión. Entonces, los más estacionales lo que muestra es el rendimiento de un activo, digamos, no, podría ser, cuando llamamos estacionales es las estaciones del año, ¿no? Es decir, otoño, primavera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí podemos ver todos los meses la evolución del activo, ¿no? Entonces, este azul que tenemos aquí abajo, que es 2025, como no ha llegado al final es porque estamos ahora mismo en octubre, ¿no? Entonces, por eso está incompleto, ¿no? Pero podemos ver el último año o podemos incluso elegir una fecha determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir aquí desde 2005, 2004 a 2014, por ejemplo, ¿no? Entonces me cargará los datos de United Health de los últimos, bueno, de los años 2004 a 2014, ¿no? Y puedo ver los rendimientos que ha habido. Luego, además, hay un botón mágico que es la media del rendimiento en este periodo, ¿no? Entonces, aquí la media de rendimiento anual de United Health durante 2004-2014 ha sido del 13,82, ¿no? Esto también lo podemos cargar digamos, nuevamente en porcentaje, que es como mejor se ve, pero también en precio de la acción, ¿no? Aquí podemos ver la evolución, ¿no? Es una herramienta que está ganando mucho en popularidad. Y hemos añadido recientemente una tabla también que puede medir ese rendimiento, ¿no? Por mes de este periodo seleccionado, ¿no? Entonces es una herramienta, como ya digo, muy potente, donde podemos ver ratios de manera muy sencilla, pues si está en positivo o negativo. Aquí podemos ver en el mes de estos años cuántos ha estado en positivo, cuántos en negativo. Es un ratio, la verdad es que muy, muy interesante. Otro muy interesante es la previsión. La previsión es, podemos ver la opinión de los analistas de Wall Street. En este caso, United Health tiene 24 ahora mismo. Y podemos ver la media, ¿no? Es decir, el actual, pues es el precio al que cotiza en este momento. El promedio es lo que opinan los analistas, que está muy, muy cerquita del precio actual. Y el más optimista de estos 24 piensa que va a estar a un 22% por encima y el más pesimista un menos 45%, ¿no? Entonces esto varía del activo. Cuando son activos muy volátiles, de baja capitalización bursátil, lo normal es que no haya ni previsión, ¿vale? Porque normalmente los analistas de Wall Street solo cubren las grandes empresas, ¿no? Que al menos tengan una capitalización de 4.000 millones para arriba. Entonces no siempre va a estar disponible, pero donde sea un activo ciertamente relevante, sí que vamos a ver analistas. Entonces, un activo de 4.000 millones en Estados Unidos, pues a lo mejor tiene un analista o dos. Este que tiene 300, sí, ¿no? 326 billones, pues tiene 24 analistas. Si vamos a Nvidia, que tiene 3 trillones, tiene cerca de 55, ¿no? Entonces va variando, ¿no? Cuanto más capitalización bursátil tiene la acción, más analistas hay cubriendo la acción, ¿no? Y luego tenemos también más analistas aquí, ¿no? Es como, seguramente hay de estos 24, los 24 están también aquí, pero luego hay algunos más que dan la opinión de la calificación de los analistas a nivel de compra o venta o mantener, ¿no? Entonces aquí tenemos la media de ellos, piensa que se debe comprar esta acción, y luego aquí tenemos abajo lo que opina realmente cada uno de ellos, ¿no? No especifica quién es el organismo o la entidad que está detrás de estos análisis, pero bueno, que sepáis que son al final, me imagino que serán bancas importantes, casas de análisis muy, muy, muy relevantes dentro de Wall Street. Luego tenemos beneficio por acción, BPA, ingresos. El beneficio por acción aquí es un indicador que es muy interesante porque mide, digamos que utiliza el parámetro del beneficio neto de la empresa, pero sí que es verdad que este indicador pues lo pueden manipular a lo mejor algunas empresas, y voy a mostrar un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, si vamos, por ejemplo, vamos a buscar Apple, por ejemplo,
Y para que sepáis, ¿no? Bueno, que los análisis al final los tiene que hacer uno mismo y tiene que darse cuenta de lo que está ocurriendo y el BPA muchas veces lo utiliza como un indicador válido, pero no siempre es válido. Y entonces aquí voy a mostraros la plantilla que yo he creado, por ejemplo, para medir si realmente esa empresa está intentando engañarme, ¿no? Por así decirlo, o a través de una recompra de acciones, ¿no? Entonces la recompra de acciones lo que hace es reducir acciones que hay en circulación, ¿no? Entonces el BPA mide las acciones en circulación en relación al beneficio neto. Entonces, claro, si reduces el número de acciones, el BPA te lo va a subir. Entonces, si está ganando lo mismo y exactamente todos los trimestres o al año ves que está ganando lo mismo y las acciones en circulación bajan y el BPA sube, pues ahí están engañando. Porque si no estuvieran bajando las acciones en circulación, el BPA estaría igual. Entonces, claro, crean un crecimiento artificial del BPA, ¿no? Entonces, es algo muy popular, la recompra de acciones, pues para subir el BPA, eh, como lo podemos ver aquí en pantalla, ¿no? Entonces es simplemente pues una manera, ¿no? de analizar el beneficio neto de la empresa en relación con el BPA, pero aún así es un indicador muy muy bueno porque cuando no hay recompraciones o simplemente tenemos en cuenta las recompraciones en relación al beneficio y vemos que aún así sigue subiendo mucho el beneficio neto, si vemos que el beneficio neto sube, el BPA sube, está bien. Y es una métrica muy interesante pues, para ver la evolución, ¿no? Porque al fin y al cabo se desvía muy poco. Es decir, sobre todo los activos con gran capitalización que están muy cubiertos por analistas de Wall Street, vemos que aquí el informado es el azul y la estimación es lo que piensan antes de que salgan los resultados, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos la estimación en relación al informado, vemos que se desvía muy poquito. Entonces, hay veces que puede dar sorpresa, pero suelen ir bastante acertados y salvo sorpresa que son activos que no están muy cubiertos por muchos analistas, pues suele ser una información muy interesante porque al fin y al cabo cuando salen los resultados, pues si se estima que van a ganar, por ejemplo, esta estimación de aquí, del primer trimestre de 2026, se estima beneficios históricos, pues podemos ver que ya la empresa está en máximos históricos y seguramente es porque están descontando ya eso, ¿no? Porque ya se está descontando que van a marcar máximos históricos en beneficio neto pues de aquí a unos meses, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, que la previsión es muy importante para poder sumarse a las tendencias antes de que salgan los resultados, ¿no? Luego, los ingresos, como ya digo, a mí me gusta más el beneficio neto porque al final te cuenta la verdad de la historia, pero no deja de ser un indicador pues, relevante pues, para ver también que, obviamente, si una empresa crece en ingresos, pues lo más normal es que en beneficio neto también crezca, ¿no? Luego tenemos aquí las plantillas, os he mostrado esta plantilla de aquí y a lo mejor algunos de vosotros preguntaréis, vale, ¿y cómo creo una plantilla? Para crear una plantilla tenemos que ir a, primero tenemos que añadir los indicadores y una vez los tenemos añadidos, hacemos clic en plantillas del indicador, que es este icono con cuatro cuadrados, y le doy a guardar plantilla de indicadores. Como veis aquí tengo ya algunas en favoritos, que de hecho cuando no, aquí porque solo tengo cinco, pero si tuviera más que no están en favoritos aparecerían aquí sin la estrella. Entonces simplemente marco la estrella y se marcan favoritos, ¿no? Hago clic aquí en guardar. Puedo poner un emoji, pues que eso es útil para que aquí arriba pues, nos aparezca un emoji y yo, por ejemplo, este billete pues puedo identificarlo como el beneficio neto, ¿no? Y así no tengo que estar manteniendo el ratón pulsado para saber qué es. Y luego puedo poner un texto después, ¿no? Entonces es una manera de identificarlo. Tenéis algunas opciones también para recordar el símbolo, etcétera, etcétera, pero normalmente no hace falta. Esto es simplemente para crear el indicador que luego podéis cargar en cualquier momento, ¿no? Aquí tenéis debajo los indicadores que se guardan. Luego, aquí a la derecha tenemos las alertas. Las alertas, pues si queréis una alerta de precio, que además si tenéis un Apple Watch o un teléfono, todas esas alertas que se crean desde el ordenador o desde el móvil se sincronizan entre sí. Entonces es una manera de poder evaluar pues, movimientos de precio muy relevantes, que por ejemplo queremos hacer una compra a un determinado precio en un activo, o al contrario, queremos salir corriendo. Aparte que se puede poner una orden de compra y venta, ¿no? Digamos con stop loss ahí guardado. Es decir, que cuando se hay, porque esto es una alerta no hace nada, pero sí podemos hacer órdenes que directamente cierran la operación si llega a ese determinado precio, ¿no? Entonces hay dos tipos de configuraciones en las alertas, ¿no? Para que te avise o para que ejecute una orden si pasa algo, ¿no? Entonces simplemente hacemos clic aquí y digamos que en las alertas, digamos, podéis poner lo que queráis, ¿no? Un cruce o si cada vez que cruce, es decir, hay como alertas que podemos poner que siempre se estén ejecutando cada vez que ocurra eso o que se ejecute una vez y se para, ¿no? Incluso al vencimiento, que podemos poner que pasada esa fecha
que ya no me salgan más alertas, ¿no? Hay varias maneras de notificarse, que es a través incluso por correo electrónico, reproducir sonidos, hay múltiples maneras, ¿no? La aplicación, que es lo que comenté del aviso en el Apple Watch o en el móvil, y aquí lo tenéis disponible, ¿no? Aquí a la derecha tenemos, un poquito más a la derecha, la reproducción en barras. La reproducción en barras, si voy a cargar un MACD de manera sencilla, un RSI, sirve para hacer backtesting así de manera sencilla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, selecciono el periodo, nos vamos un poquito atrás y puedo seleccionar los tipos de intervalo, de actualización, la velocidad de reproducción, que yo lo tengo en la máxima para que se vea de manera rápida, ¿no? Y podemos ver el MACD junto con y el RSI y el precio, ¿no? Entonces podemos ver cómo va evolucionando el activo, digamos, en base a los indicadores que tenemos debajo, ¿no? Entonces es una manera de hacer un poco de testing y hacer simulaciones. Vale, aparte de esto tenemos las plantillas aquí a la derecha, donde podemos crear plantillas. Esto sirve, por ejemplo, normalmente siempre se va a utilizar una sola plantilla, ¿vale? Eso es lo normal. Pero hay veces que a lo mejor pues, un usuario pues, quiere hacer estrategias de intradía. Entonces, claro, cargo un indicador, o empiezo a dibujar líneas. Y claro, cuando luego me voy al análisis más largo plazo, esas líneas emborronan todo el análisis, ¿no? Entonces, claro, sobre el mismo activo no se pueden analizar en dos temporalidades diferentes, ¿no? Entonces la manera de hacerlo es crear una plantilla, cargo Apple y ya analizo intradía de Apple. Y luego hago otra plantilla para el análisis largo plazo de Apple, ¿no? Es una manera sencilla de describir cómo funcionan las plantillas, ¿no? Es decir, puedo crear diferentes tipos. Y luego incluso también se carga también la configuración que tenemos aquí en pantalla. Aquí el diseño, aquí en plantilla, simplemente hacemos clic botón derecho del ratón, opciones de configuración, aquí abajo a la derecha en la rueda mecánica, le damos a más ajustes y tenemos aquí como, digamos, unas opciones de configuración para configurar el gráfico, ¿no? Así de manera sencilla, no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, que sepáis que podéis cambiar los colores de las velas, podéis cambiar digamos, el horario de sesión, el ampliado, el habitual. El ampliado es cuando hay horario extendido, ¿no? Por ejemplo, Wall Street lo tiene. Entonces, antes de la apertura de mercado y después del cierre de mercado, pues podemos, digamos, cargarlo, ¿no? Y de hecho, cuando se carga, podemos incluso dibujar la información horaria post mercado y premercado. Aquí podemos también cambiar los colores. Todo eso se puede configurar desde aquí. Luego, línea de estado es la parte de arriba a la izquierda de la pantalla. Esto es lo que podemos configurar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo hacer desaparecer el logo, el título, la situación, si está en mercado abierto o cerrado, todo, ¿no? Entonces puedo cargarlo y cambiarlo a mi antojo. Luego también los indicadores. Puedo hacer que no aparezcan aquí, y desaparezcan, ¿no? Pero lo normal es que los tengamos puestos. Luego, en escala de precios hay algunas opciones que podemos configurar, ¿no? Como el botón más. El botón más, pues cuando le damos clic aquí, es este más que tenemos que nos permite hacer compras instantáneas, ¿no? Que bueno, también las podemos hacer desde aquí. Pero bueno, aquí tenéis algunas opciones más de configuración. Y el lienzo es la configuración del fondo. Como podéis ver, es bastante evidente, ¿no? Podemos cambiar el gradiente, ¿no? Y poder poner varios efectos. La línea de cuadrícula, que es lo que viene a ser el revo. Aquí lo puedo poner para que se vea más claro, ¿no? Vamos a buscar. Estos son las líneas y cuadrículas, ¿no? Normalmente es muy tenue, no suele ser muy opaco la configuración. Hay gente que no le gusta, como a mí, por ejemplo, y directamente las quito, no me gustan. Y luego la retícula es la parte esta de aquí, que cuando muevo el ratón, digamos, se mueve conmigo, ¿no? Entonces, si le cambio, aquí sí que se ve, ¿no? Y puedo cambiar todo eso. Incluso puedo poner marcas de agua en el fondo para que se vea el ticker. El texto también, aquí lo tengo en azul, lo puedo cambiar a blanco, todo esto se puede configurar. Como veis, TradingView es súper parametrizable. Y luego el panel de trading aquí igual, ¿no? Este panel, mira, pues acabo de hacer desaparecer la compra y venta y lo acabo de volver a hacer aparecer, ¿no? Entonces es una manera de poder configurar TradingView a como uno quiere para eliminar aquello que le molesta, ¿no? Entonces si yo no quiero que me aparezcan ciertos indicadores, ciertos paneles, yo puedo hacerlo todo desaparecer y simplificar los gráficos para que muestre solo lo que yo quiero. Aquí tenemos también los colores de configuración de las alertas y luego eventos. Los eventos es una manera de poder monitorizar los mercados de manera muy práctica, ¿no? Entonces voy a mostrarlo aquí para que lo veáis. Es esto de aquí abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos la D de dividendos, la E de earnings, que serían los beneficios e ingresos,
Y cuando hago clic sobre ello, pues puedo ver en este momento, en enero de 2025, pues el BPA que tuvo, el beneficio por acción, los ingresos y el factor de sorpresa. Lo que os comenté antes, ¿no? De lo informado y lo previsto, ¿no? Entonces aquí cuando es por encima de lo previsto, el porcentaje de sorpresa es positivo. Wall Street y los inversores suelen reaccionar muy fuerte a los porcentajes de sorpresa, sobre todo cuando son activos grandes, aunque aquí hay que tener bastante experiencia a la hora de interpretar si es bueno o es malo, porque hay veces que sea positivo, a veces empieza a caer y uno no entiende por qué. Siempre hay una explicación detrás, pero se requiere experiencia en la cobertura de este activo y del sector para entender qué está pasando, ¿no? Luego tenemos una sección que es esta de aquí. Bueno, está la parte de ingresos que se espera, que siempre informamos como el siguiente, y esta es la estimación, es lo que hay, ¿no? La estimación de ingresos y beneficios. Y luego este rayito de aquí, que son las últimas noticias, ¿no? Entonces, si hacemos clic por aquí, podemos ver las últimas noticias pues, que están relacionadas con este activo, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego más eventos, podemos cargar todas las noticias aquí en el panel derecho. Luego tenemos en la parte de la derecha, bueno, las plantillas, que las tengo aquí también, como los indicadores que he mostrado antes, pues se pueden crear plantillas aquí con los iconos para acceder a ellas desde favoritos. Y luego tenemos aquí en la derecha, pues podemos publicar ideas, descargar imágenes. Lo de publicar ideas es que tenemos una comunidad en TradingView donde podéis compartir vuestras opiniones y digamos que así, pues es como una red social, ¿no? De traders e inversores. Aquí abajo a la derecha, bueno, el panel derecho ya os he comentado, ¿no? Cómo iba un poco en función del análisis fundamental, ¿no? Y de las previsiones que se puede hacer desde este panel. Pero sí que es verdad que tenemos una lista de seguimiento que es súper utilizado, muy popular, y voy a mostraros algunos ejemplos prácticos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo he creado una lista de seguimiento también con los típicos emojis que os he comentado antes, ¿no? Para hacer directamente. Entonces aquí, por ejemplo, este icono verde es una lista de seguimiento que he creado yo con varios activos de índice de referencia. Yo esto lo utilizo todos los días para monitorear los mercados, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, el índice de China, puedo tener, bueno, voy a poner una configuración más básica, ¿vale? Porque es que he coloreado antes. Vamos a poner, por ejemplo, esta de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, puedo monitorizar el índice chino, el Hang Seng de Hong Kong. Puedo monitorizar el S&P 500, puedo monitorizar el índice de Reino Unido y luego si me voy un poco más abajo, pues añadir activos como la plata, el oro, el gas natural, el Bitcoin, Ethereum, todo esto pues lo he ido creando como una lista completa para monitorizar los mercados, ¿no? Algunas incluso pues más volátiles, yo elijo la lista, ¿no? Y luego aquí, pues divisas, todo, ¿no? Incluso datos fundamentales. Y aquí incluso he hecho fórmulas complejas, que aquí que sepáis que se pueden hacer fórmulas complejas de cálculo. Aquí esta fórmula es una fórmula para calcular el riesgo país de algunos países de la zona euro. Y es una fórmula pues que calcula eso, ¿no? Exactamente, ¿no? De hecho, podéis hacer fórmulas también para que os muestre ese resultado de esa fórmula en el gráfico y es una manera interesante también de analizar activos. Tenemos también en otra lista de seguimiento que he creado yo, pues esto es de horario normal y esto es de horario extendido, ¿no? Entonces son los mismos activos, o bueno, la mayoría son los mismos, solo que es el horario ampliado, ¿no? Entonces aquí sobre todo son brokers con sus datos para monitorizar a los activos. Forex por definición suele ser 24 horas los 5 días de la semana, o sea, ahí no varía, pero en algunos brokers pues a lo mejor no ofrecen todo el horario, ¿no? Luego también tengo alguna lista de seguimiento, pues de bonos, de deuda pública, de a lo mejor algunos activos que he tenido o tengo en cartera. Luego aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de interés, datos fundamentales de tipos de interés. Bueno, y que sepáis que se puede hacer comparativa de tipos de interés y de cualquier otro activo. Aquí yo, por ejemplo, esto no lo he mostrado antes, pero este más que tenemos aquí, yo puedo cargar otro activo para compararlo. Entonces aquí tengo la lista y voy a comparar, por ejemplo, los tipos de interés de Estados Unidos que hay ahora mismo en pantalla por los de digamos, la zona euro, ¿no? Entonces, cargo los de la Unión Europea y luego, por ejemplo, voy a cargar también los de Reino Unido que también no forman parte de la euro también ahora mismo, entonces tienen sus propios tipos de interés. Para visualizar esos datos correctamente, ahora mismo está en porcentaje, no se entiende muy bien, porque aquí hay que hacerlo en formato normal. Al ir al formato normal, nos carga ya el tipo de interés. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la zona euro está al 2, al 2 y algo, y luego aquí esto está al 4 también, 4 creo que es 4,25 y 4, ¿no?
Y aquí podéis ver cómo han ido evolucionando y podéis incluso cambiar los colores para visualizarlos de manera más clara. También incluso aquí a la derecha, dentro de la configuración de trading, podemos en escalas y líneas creo que era, añadir un panel aquí para que nos muestre el ticker, ¿no? Y así podéis identificar claramente quién es quién, ¿no? Pero bueno, eso también se puede ver aquí arriba a la izquierda porque veis que los tipos de interés en Estados Unidos están en naranja, los de en la Unión Europea están en azul y los de Reino Unido están aquí por el indicador, ¿no? Que se mueve aquí en verde, ahí está en Reino Unido los tipos de interés, ¿no? Es una manera de poder comparar activos, tanto fundamentales como acciones del mismo sector o lo que queráis, ¿no? Podéis comparar cualquier cosa. Ahora vamos a mostrar, bueno, se muestra la parte de aquí, sí que es verdad que aquí se pueden ver, por ejemplo, las alertas creadas y alguna información como los indicadores cargados, un chat que tenemos público aquí, lo que os comenté antes también del asistente de chat. Y ahora vamos a pasar a lo que nos queda por ver de los gráficos avanzados que son los dibujos, ¿no? Los dibujos, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, que sepáis que podéis trazar, realizar análisis técnico, evidentemente, dentro de TradingView, que es lo más popular, lo más utilizado, ¿no? Para monitorizar activos, ¿no? De manera correcta. Y aquí, por ejemplo, os puedo hacer un ejemplo de cómo sería un análisis técnico, ¿no? Entonces, simplemente aquí pues sería trazar aquí una línea de tendencia que podéis dibujar desde aquí. Entonces aquí siempre es el elemento que más recientemente hemos elegido de este sector, ¿no? De esta sección. Si yo, por ejemplo, elijo el tridente, ¿ves? Me cambia ya el tridente como elemento predeterminado al cargar esta sección, ¿no? Entonces aquí puedo cargar líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci, elementos muy complejos de análisis técnicos o muy sencillos, pues como por ejemplo un ratio de riesgo-beneficio de una posición larga, ¿no? Y aquí podemos ver pues el riesgo que hay, por ejemplo, comprar este activo aquí en este punto y que es un riesgo 10-1 y aquí pone los porcentajes de lo que uno ganaría y lo que uno perdería, ¿no? Entonces hay bastantes indicadores y como ya digo, si no entendéis alguno, siempre podéis preguntar al asistente de chat y os dará una respuesta de cómo funciona ese indicador o podéis incluso consultar los artículos que os he mostrado antes, ¿no? También podéis añadir textos, lo que queráis, ¿no? Emojis, todo, absolutamente todo en TradingView. Como ya digo, parametrizable, podéis ocultarlos para que no aparezcan en pantalla, mostrarlos otra vez, podéis crear, incluso poner un imán para que cuando busco, por ejemplo, un dibujo en una línea de tendencia, intente ajustarse como a los puntos donde hay más zonas comunes, ¿no? Es muy, muy avanzado. Y luego, bueno, que sepáis que en TradingView también tenemos finalmente la parte de abajo, que es la temporalidad en vez de en tiempo. Aparte, o sea, nosotros tenemos aquí el gráfico, por ejemplo, en diario, pues que nos muestra número de velas por gráfico, ¿no? Entonces aquí, en este gráfico, ahora mismo no tengo nada configurado aquí, pero quiero que me muestre solo un año de datos. Entonces le doy a clic a 1A y ya me muestra desde un año de datos, ¿no? Si estamos a 14 de octubre de 2025, pues me está mostrando datos de octubre, 14 de octubre de 2024, ¿no? Y lo mismo, si le doy a YTD me muestra datos de 2025 solo, ¿no? Desde inicios de año, del 1 de enero. Y así funciona, ¿no? Es bastante sencillo. Y luego podemos también poner un rango personalizado. Vale, ahora vamos a mostrar, bueno, estos ya son los gráficos avanzados, que sepáis que aquí en estos indicadores podéis añadir una estrellita también para que se os agregue a este panel que tenemos aquí que podemos mover, ¿no? Con estos 6 puntos que tenemos aquí podemos arrastrarlos y arrastrar el cuadro, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle a las otras herramientas que nos quedan por ver. Bueno, os he mostrado antes el calendario económico, que no hay que entrar mucho en detalle, pero sí que es verdad que tenemos otras pestañas muy avanzadas y que son muy populares a día de hoy. Una de ellas, diría yo que es la más popular después de los gráficos avanzados, es el analizador, analizadores de activos y luego los mapas de calor. Entonces vamos, luego también está mercados, que ahora os lo mostraré de manera breve. Pero vamos a empezar con los analizadores. Los analizadores es una manera de, como ya digo, de buscar activos. Entonces, cuando yo hago clic aquí, me va a cargar el analizador de acciones con unas configuraciones muy predeterminadas. Yo puedo cambiar esa configuración, puedo crear mi propia plantilla, por así decirlo. Pero bueno, para que veáis, os voy a explicar de manera sencilla para qué sirve, ¿no? Entonces aquí, esto digamos que es una estrategia de dividendos que yo, por ejemplo, he elaborado de manera muy sencilla, muy vaga. Y lo que le he dado de configuración es que me marque todo lo que hay en Estados Unidos. Y entonces inicialmente me sale un resultado de 5.500 símbolos. Y claro, son muchos símbolos. Yo que al final quiero buscar los que tienen mejor dividendo. Y entonces empiezo a reducir esa lista, ¿no? Entonces le digo, vale, quiero que solo me muestres índices activos que estén en los índices S&P 500 o en el Nasdaq 100 o en el Nasdaq Composite y ya me reduce ese listado. Ya me lo reduce me lo redujo creo que a 500, ¿no?
Luego le puse una capitalización de mercado que sea de 10.000 millones a 200.000 y me vuelve a reducir el listado, baja a ciento y pico. Luego, rendimiento por dividendo, que tenga un rendimiento superior al 2%, ¿no? Entonces yo aquí le elegí una configuración manual en la que le digo valor 2 y por encima de. Le doy a aplicar y me redujo la lista a menos de 100. Y luego, que tenga un rendimiento anualizado de 10% y voilà, aquí tenemos 51 resultados, 51 activos que cumplen estos requisitos. Esto es para lo que sirve el analizador de acciones, para encontrar oportunidades en base a unos criterios que nosotros queremos. ¿Puedo hacer una configuración de growth? Perfectamente. Yo puedo buscar acciones growth que tengan crecimientos del 30% anual, que no tengan dividendo, porque en esos activos no importa el dividendo, que también puedo que sea cualquier tipo de activo, es decir, puedo que sea una capitalización de 1.000 millones para arriba y que no esté reducido a entre 10.000 y 200.000. Puedo eliminar los índices para que me muestre todo lo que vemos aquí, cualquier tipo de activo que esté cotizando en Wall Street, en índice en Estados Unidos, y me vuelve a mostrar el listado. Pero luego veréis que cuanto menos filtros, más ruido hay. Es decir, si yo no pongo aquí índices, pues me van a salir OTC, que son activos que cotizan, sí, en Estados Unidos, pero realmente no cotizan en la bolsa de Estados Unidos. A lo mejor yo estoy cotizando, puedo comprar acciones de la empresa LVMH, la conocida marca de Louis Vuitton, ¿no? De lujo. No cotiza en Wall Street, que conste, que ahora mismo no lo he comprobado, pero creo que no cotiza en Wall Street, pero sí, a lo mejor está disponible en OTC, en el mercado extrabursátil de Estados Unidos. Entonces, claro, hay veces esos mercados en Estados Unidos tienen muchos gaps, poca liquidez. Si yo ejecuto la orden a partir de las 5:30 de la tarde, no me la va a ejecutar porque Louis Vuitton abre en el horario europeo y abre mucho antes y cierra antes. Entonces hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? Los OTC es un mundo aparte y a lo mejor no nos interesa en comprar esos activos porque no se ajustan a nuestros criterios de liquidez o de horario directamente o que simplemente pues, no nos interesa el mercado europeo, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso se puede ir eliminando ruido a través de seleccionar índices o a través de seleccionar una configuración bursátil, ¿no? Esto también se puede aplicar a ETFs, es decir, yo puedo hacer lo mismo con ETFs. Lo que pasa es que los ratios cambiarán, no voy a entrar en detalle, pero sí que es decir que si cargáis el analizador de ETFs, que es como otro analizador, es decir, habría que ir aquí y hacer clic en analizadores ETFs, pues ahí los criterios cambiarán y entonces a lo mejor lo que queremos es buscar que sean del S&P 500, ¿no? Que estén realizando un seguimiento del S&P 500 lo más fiel posible y que tenga el ratio de gastos mínimo. Hay un filtro en el analizador de ETFs que te permite filtrar por, digamos, organizarlos, ¿no? De menor a mayor, que tenga menos gasto primero, ¿no? Entonces, a lo mejor es interesante porque hay muchos ETFs que rastrean el S&P 500, entonces a lo mejor no tiene sentido ir a uno que sí, será muy popular. Pero tiene mucho mayor coste de comisión, ¿no? Entonces, tener en cuenta que cuando uno compra ETFs en el mercado, en un broker, o en un banco, suele haber una comisión, pero luego hay una comisión también que es el del ETF. Es decir, el emisor de ETF hay una comisión interna que es una comisión de gastos. Esa comisión no se te quita de la cuenta de trading, ¿no? No de la cuenta de inversión. Directamente te lo deduce del precio de la ETF. Entonces, con la comisión de gastos, uno puede, digamos, ver exactamente qué es el porcentaje de cobro, ¿no? Anual que te quitan del precio del ETF, ¿no? Y que suele oscilar, por ejemplo, en ETFs del S&P 0,05 y de China, por ejemplo, 0,65, va variando, ¿no? Cuanto más popular es el índice y más liquidez tenga, menos coste tiene el ETF, ¿no? Y también podéis comprar ETFs de materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, no tenéis por qué tener una cuenta de futuros para operar materias primas, es lo que quiero decir, incluso para vender a corto. Hay ETFs inversas que se puede vender a corto y todo se puede visualizar desde TradingView. Vale, entrando más en detalle del otro analizador, ¿vale? Bueno, que sepáis que esto lo podéis, como ya digo, crear digamos, vuestra propia plantilla, ¿no? Hacéis clic aquí y podéis como renombrar o crear un nuevo análisis y podéis guardar todas las plantillas aquí. Lo mismo con ETFs, lo mismo con criptomonedas, ¿no? Criptomonedas cambian también, ¿no? Es decir, aquí los criptomonedas a lo mejor los datos son otros, más se apoya uno más en análisis técnico, pero también tienen datos fundamentales, pues por ejemplo, el total valor bloqueado, el número de cuentas activas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso desde el analizador de criptomonedas lo podéis ver.
Ahora voy a mostrar el mapa de calor de, por ejemplo, de acciones, ¿no? Y aquí desde el mapa de calor de acciones, bueno, vamos a buscar, por cambiar, ¿no? Vamos a buscar el mapa de calor de criptomonedas. Aquí lo que podemos ver es todo el mercado de criptomonedas. Aquí podemos ver, por ejemplo, claramente que Bitcoin es el que tiene mayor capitalización bursátil. Cuanto mayor cuadrado, cuanto más grande sea el cuadrado, más capitalización bursátil tiene, ¿no? Entonces aquí hacemos clic y vemos que hay mucho volumen. Aquí podemos ver la capitalización de mercado de 2,22 trillones y es una manera también de monitorizar los mercados. Podemos eliminar el ruido, es decir, aquí tenemos el Tether, que es una divisa que es eso, que está linkada con el dólar, ¿no? Entonces al final esto no es únicamente un activo para ver si ha subido o no. Y podemos eliminar ese ruido simplemente, pues, digamos, podemos aplicar algún filtro en el que se vean los movimientos. Si cambiamos los porcentajes aquí es más para analizar en datos anuales, ¿no? Entonces, si le doy aquí al -30 +30 y luego voy aquí arriba a la derecha, rendimiento YTD, que es el rendimiento del año actual, yo puedo ver la evolución de manera más clara de los activos en base al movimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando es un movimiento intradiario, un +19%, pues se va a ver gris en este gráfico, evidentemente. Pero yo puedo hacer que se vea más verde si reduzco los porcentajes, ¿no? Entonces es una manera de configurarlo. Luego también la capitalización de mercado. Yo puedo cambiar el tamaño monocromático para que me aparezcan todos los tamaños por igual, pero es un poco confuso. La verdad es que es mejor capitalización de mercado, porque al fin y al cabo es el interés del activo, ¿no? Y normalmente se suele poner un rendimiento 24 horas, que es para monitorizar las últimas 24 horas del activo, y es una manera de visualizar por los movimientos que hay en ese mercado, ¿no? Y como ya digo, la manera de diferenciar los que tienen mayores subidas y bajadas, pues se ve claramente a través del color que tienen estos cuadros. Vale, me queda por mostrar el mercado la pestaña mercados, que es algo también muy reciente y que se está volviendo bastante popular, que es una manera de monitorizar en general la evolución de los mercados bursátiles, ¿no? Entonces, cuando hacemos clic en esa pestaña, nos abre como varios índices de referencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, índices mundiales, el Nasdaq, es como la lista de seguimiento que he creado yo, pero como de manera más visual, ¿no? Y de a lo mejor esto es una lista que yo he creado de los activos que quiero monitorizar. Pero aquí son activos directamente los más populares, más monitorizados a nivel mundial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos acciones españolas. Yo esto lo puedo cambiar. Si me pongo TradingView en inglés, me van a salir acciones de Wall Street, ¿no? Esto sí que va por idioma y en español nos sale así. Luego tendencias de comunidad, de lo que más habla la comunidad de los activos, con mayor volumen, las acciones ganadoras, perdedoras, calendario de beneficios, etcétera, etcétera. Y ya si voy mucho más abajo, me aparecerán bonos de deuda pública, como una comparativa de varios países, los bonos a 10 años, tenemos también bonos corporativos, es como un montón de datos, ¿no? de los movimientos más relevantes, de ETFs también, luego los más negociados, de ETFs más negociadas, con mayor rentabilidad. Todo esto lo podéis ver desde aquí. Y luego aquí, por ejemplo, los mapas de calor de indicadores económicos, ¿no? Que viene a ser esto lo que quería enseñaros sobre todo, que es una manera de monitorizar los mercados, comparando pues la deuda pública, el PIB, el tipo de interés, tasa de inflación. Así vamos viendo cómo va país por país evolucionando dentro de las economías más grandes, ¿no? que hay en el mundo. Luego también aquí tenemos acceso al calendario económico pues, de manera resumida, ¿no? Entonces, bueno, estos son los paneles principales de TradingView, ¿no? que tenemos para analizar. Luego tenéis flujo de noticias, que si no os parece suficiente esa pestaña pequeñita que tenemos dentro de TradingView para monitorizar las noticias de ese activo, pues bueno, aquí podéis hacer como una lista de seguimiento, ¿no? Y filtrar por activos para que os muestren solo noticias sobre esos activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar el mercado que sea y noticias de criptomonedas, ¿no? Aunque aquí me aparecen solo las noticias de criptomonedas y cuándo se han publicado las más recientes, ¿no? Si cambio el idioma en inglés TradingView, me aparecerán diferentes proveedores. Es decir, en inglés son otros proveedores, algunos a lo mejor son los mismos porque traducen las noticias y las publican igual, y otros son distintos que son nativos, ¿no? A lo mejor son proveedores de Estados Unidos directamente que no traducen al español, entonces solo está disponible el TradingView en inglés, ¿no? Y si vamos al TradingView en francés, nos aparecerá lo mismo, ¿no? Proveedores que publican en francés. ¿Vale? Y bueno, creo que eso es todo sobre la explicación de las funcionalidades principales de TradingView. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Álvaro. La verdad que
Yo ya lo había experimentado, pero no veía todas las funcionalidades que tenía y veo que lo puedes personalizar bastante. Antes de abrir las preguntas, yo te quiero hacer una pregunta muy puntual, no sé si se puede. En el tema de gráficos de calor, eh, yo lo puedo customizar eso solo para las que me interesen a mí o solo te muestra en general el mercado. Vale, muy buena pregunta. Son a nivel general sobre los índices de referencia, por ejemplo, para acciones. Aquí podremos filtrar por los índices. Podemos filtrar para que nos salgan todas las acciones de ese país o solo un índice determinado. Pero luego, aparte, en el analizador sí que podemos crear nosotros la lista. Entonces hay una manera de hacerlo, lo que pasa es que no se mostrará así, pero se mostrará de otra manera. Entonces así voy a hacer aquí en acciones, analizador de acciones, y voy a mostrar el ejemplo. Esta pestaña de aquí, el listado que mostré antes de 50 activos, ¿no? Imaginemos que es la cartera que tenemos, ¿no? Entonces le doy a clic aquí, vista de gráfico. Entonces me va a mostrar aquí en todos los activos cómo han ido evolucionando. Entonces, una manera muy similar al mapa de calor sería esto, ¿no? Entonces yo de esta manera puedo monitorizar los activos, le doy aquí al diario y esto serían las últimas 24 horas de estos activos. Si quiero hacer el, digamos, en velas, lo puedo cargar en velas también, en línea, para hacerlo en área, ¿no? Entonces también podemos configurarlo incluso en anual, para que sea aquí la evolución anual de estos activos desde este 2025, ¿no? Entonces es como nuestro mapa de calor, por así decirlo, pero se hace a través del analizador. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien tiene consultas, preguntas. Sé que es altísima información. Igual esto lo estoy grabando y lo vamos a subir al YouTube de la universidad para poder volver a ver, pero quedamos abiertos para algunas consultas o preguntas que tengan. Luis, yo tengo una pregunta. Álvaro, buenos días. Hola. Álvaro, usted mostró que también acá se pueden hacer algunas fórmulas, que bien lo mencionó, algunas fórmulas complejas, por ejemplo, para sacar riesgo país, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿esas fórmulas ya están preestablecidas acá o es que usted las ha, las ha realizado? Sí, se las crea uno mismo. Hay que Las crea saber uno mismo. que... Pero Ujú. sí que es verdad que como hay algunas que son muy populares, ¿no? De hecho, voy a consultarlo, por ejemplo, de manera rápida. Un momento. Porque yo me acuerdo que había una fórmula, por ejemplo, ¿no? O sea, yo esto es el riesgo país, pero en Argentina, por ejemplo, ellos siempre, digamos, utilizan fórmulas en TradingView para eliminar la devaluación del peso argentino, ¿no? Entonces yo, aunque no sepa esta fórmula, en internet lo he buscado y lo encontré. Encontré una página, pues, que hace esa fórmula. Entonces, por ejemplo, puedo buscar, voy a pegar esta fórmula y esto sería a ver si lo carga bien, sí. Esta fórmula que he pegado aquí la encontré y es el dólar CCL de acciones. Perfecto, Y entonces eso, si no se sabe la fórmula, pues se puede intentar buscar por internet a ver si se encuentra. Y si no, pues ir probando con las matemáticas hasta alcanzar la fórmula. correcto, correcto. Ok, gracias. Un placer. Gracias, María Esther. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno, si no hay ninguna consulta o pregunta más, Álvaro, la verdad que agradecemos mucho la colaboración que ustedes han tenido con la universidad. Son herramientas que nuestros docentes y estudiantes están utilizando y obviamente con el tiempo van a ir usando más. Agradecemos nuevamente tu participación y toda la ayuda que has brindado a la universidad y estaremos en contacto para seguir trabajando y si ya podemos en otro tiempo hacer algo más avanzado ya con los estudiantes también, te Ujú. agradecería un montón. Y como sabes, las puertas están abiertas cuando quieras venir a la universidad y estar por acá, cuando vengas para Latinoamérica, bienvenido. Genial, perfecto, lo tengo en cuenta. Bueno, que sepáis que podéis crear un ticket de soporte siempre si tenéis alguna duda técnica. Los planes que vienen incorporados, tanto para profesores como estudiantes, el centro de soporte ofrece una opción de crear tickets de soporte donde nuestros equipo técnico os atenderá y para resolver cualquier duda o sugerencia. Perfecto, muchas gracias Álvaro y gracias a todos por participar y
Ya saben, esto lo vamos a subir al YouTube y cualquier consulta me pueden escribir directamente y podemos volver a consultar con Álvaro si es algo mucho más complejo. Gracias Álvaro, gracias a todos y hasta la próxima reunión.